Muchísimas gracias, muy buenas tardes en donde quiera que se encuentren. Les recuerdo que el día de hoy tenemos como invitado a Ilan Jiménez. Él es licenciado en docencia, licenciado en administración de centros educativos, licenciado en educación especial, problemas de aprendizaje, retardo mental, problemas emocionales y de conducta. Actualmente se encuentra cursando el tercer año en la carrera en filosofía en la Universidad Autónoma del Centro América. Ha publicado un artículo profesional en la revista Acta Académica acerca de la baja de Occam y la hipótesis de los multiversos. Uy, esto me está súper interesantísimo que nos expliques un poco de tu artículo que presentaste. A ver, dinos un poquito, explícanos de qué habló, cuándo lo presentaste. Ok, ok, claro que sí. Bueno, ese lo presenté en el 2023. Eh, de hecho, surgió en uno de los cursos que estaba llevando en aquel entonces. Eh, la navaja de Occam, como muchos sabrán, implica esto de la simplicidad a la hora de las explicaciones en cuanto a los entes que se postulan. Y una crítica muy común es que la hipótesis de los multiversos no pasa, digamos, el filtro de la navaja de Occam, ¿verdad? Entonces yo, basado en la crítica de un autor y de varios autores, porque menciono a varios autores del área, también hago la crítica de que la hipótesis de los multiversos parece no pasar el filtro de la simplicidad ni de la eh, experimentación empírica, básicamente para poder confirmarse. Aunque, como aclaro en el artículo, no por eso considero que necesariamente sea falsa, sino que de momento no es ciencia como tal. Más o menos como la tesis del artículo. Qué interesante todo lo que nos acabas de decir y tienes un camino entre otros artículos relacionados con la metafísica y las ciencias naturales. ¿Estás haciendo como una mezcla o son artículos totalmente diferentes entre la metafísica y las ciencias naturales? Bueno, ya envié uno para un concurso de artículos que ese es sobre el ajuste fino del universo. Eh, y pues es un poco revisar el argumento que William Lane Craig, por ejemplo, popularizó bastante sobre el ajuste fino y revisar un poco las objeciones, las posibles respuestas y también las dificultades que tiene el argumento para establecer la existencia de Dios. Yo trato de hacer un análisis como imparcial, digamos, lo que yo considero que son las limitaciones verdaderas y las críticas que no son totalmente acertadas. Tengo otro artículo y los tengo casi ya finalizados todos, entonces quiero ya tenerlos todos listos y empezar a enviarlos. Que el otro es sobre el argumento ontológico de Alvin Plantinga, que voy a defender el argumento de unas críticas de una autora española y ya tengo las respuestas básicamente a las críticas. Y otro por ahí que es sobre ya una tesis propia, que es una síntesis entre varios autores, entre ellos Javier Zubiri, y Richard Boyd y otros por ahí, sobre la esencia. Es un intento de definición de la esencia y un análisis estructural, digamos, de la esencia, básicamente. Por ahí tengo varios. Qué Pero siempre interesante. involucro la ciencia. Siempre la ciencia está ahí. Es lo que estoy viendo, que de parte de tus intereses más profundos dentro de la filosofía es la filosofía de las ciencias, la Sí. metafísica y la filosofía de la religión. Qué hermoso esto. Esto va a estar muy interesante porque la primera pregunta que quiero desarrollarte es, ¿concibes que hay una metafísica o más bien que existen tipos o grados de metafísica? No, esto es algo que también quiero plantear en un artículo porque tengo como muchas ideas y conecto ciertas ideas ahí y siempre me gusta ir estructurándolas. Me parece que hay dos clases principales de metafísica. Yo llamo metafísica prescriptiva, que sería como aquella que es requerida por cualquier otra tesis, ya sea científica o de cualquier otra índole. Por ejemplo, la lógica, porque yo planteo la lógica dentro del marco de la metafísica, y también el tema de la causalidad, por ejemplo, son temas sin los cuales no vamos a poder avanzar en ningún área sin haberlo establecido correctamente. Pero creo que ha habido un error históricamente en considerar que toda la metafísica es así, o sea, que está siempre por debajo de la ciencia, por decirlo así. Entonces yo planteo que hay otra parte de la metafísica que es, ok, tenemos la metafísica prescriptiva, que es esta, que nos fundamenta todo, luego vamos y hacemos ciencia, y con base en esa información científica hacemos metafísica descriptiva,
O sea, intentamos llegar a las causas últimas de la realidad, y esa otra metafísica que está por encima de esta se llamaría metafísica descriptiva. Ahora, la distinción que yo hago, y ahí hago como tres niveles de distinción, es que puede ser nivel uno, nivel 2, básicamente de especulación. O sea, llega un punto donde eh, hay una hipótesis que se sustenta sobre otra hipótesis y la anterior no está demostrada, básicamente. Entonces, eso no hace que sea falso, pero sí la metafísica descriptiva es menos concluyente, digamos, que la prescriptiva. Más o menos por ahí planteo. Y obviamente ya en otro plano hay metafísicas más clásicas, ¿verdad? Que es un realismo más estricto, eh, y hay metafísicas más contemporáneas que son probabilísticas, ¿verdad? Que yo me suscribo un poco más a esas más probabilísticas, ¿verdad? Qué interesante lo que nos acabas de decir, porque la verdad es de que sabemos perfectamente, y si no lo sabes, te acabas de enterar, que la filosofía, en este caso, como nos lo está describiendo mi querido Ilan, bueno, su principio es fenomenológico y luego va de forma ascendente hacia la causa primera, y por eso es que lo pone como en primer plano y después a la ciencia. Y exactamente, porque la ciencia siempre agarra como ya de facto las verdades, o sea, los conceptos. La ciencia no va a ir a ver si el concepto es de verdad o de realidad o de existencia o de historia realmente sean los correctos, sino ya los toma por default. Muy bueno lo que nos acabas de decir, mi querido profesor Jiménez. Y la siguiente pregunta sería, ¿puede la ciencia informar a la metafísica? Eso es interesante porque de hecho yo tuve un intercambio con Carlos Hernández sobre esto. Le hice una videorespuesta acá por TikTok, de hecho, porque una vez que aceptamos que hay metafísica prescriptiva eh, debajo de la ciencia, pero que también con base en la información científica podemos especular y hacer más metafísica, entonces, definido esto, yo diría que sí. La metafísica prescriptiva no puede ser informada por la ciencia, porque evidentemente es la base fundamental, pero no toda metafísica es prescriptiva. Entonces, esa parte que es descriptiva, por ejemplo, para mí el tema, no sé, del alma, ese tipo de cosas, a mí me parece que es una rama metafísica en cierto sentido. Entonces, en filosofía de la mente se tocan temas metafísicos informados por las ciencias, las neurociencias, básicamente. Entonces, para mí, sí, ahí también podríamos, yo sé que hay gente que tal vez considera que no, que eso no, que esa parte no toca ningún tema metafísico, pero a mí me parece que sí. Filosofía del tiempo, por ejemplo, el tiempo es una discusión metafísica, el origen último del tiempo o su naturaleza. Y, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein ha llevado a muchos filósofos metafísicos del tiempo a abandonar una teoría A y optar por una teoría B del tiempo. Entonces, para mí sí, sí hay una información. Y le voy a poner el último ejemplo. Incluso en la ética también se puede ver cómo la ciencia puede informar a la filosofía, ya aquí no la metafísica como tal, pero por ejemplo, con el desarrollo y el entendimiento de las condiciones de discapacidad, y bueno, yo que trabajo en un área donde atiendo personas con discapacidad, al entender nosotros por medio de la ciencia que ciertos comportamientos son orgánicos y no son necesariamente como que por pura voluntad los hacen así, entonces se puede tener un mejor entendimiento, se pueden hacer normativas más justas, etcétera. Por ejemplo, como planteamos aquella vez, Aristóteles en algunas nociones muy bien, en otras nociones le faltaba algún conocimiento por su época, más bien para mí es el mayor filósofo de toda la historia, y la ciencia podría iluminar algunas áreas. Qué padrísimo lo que nos estás diciendo, mi querido Ilan. Y sí, efectivamente, yo concuerdo totalmente contigo que Aristóteles ha sido el mejor filósofo. Espero no esté aquí mi maestro Carlos Raúl y me dé una pedrada porque va a discutir conmigo, pero él sabe que yo soy totalmente, amo a Aristóteles. Pero sí, a lo que voy es de que me interesa, estamos haciendo una diferencia entre la metafísica que nos dijo Aristóteles, que es el estudio del ente al cuanto el ente, y estamos hablando también de la metafísica. Ajá, descriptiva. Llegaron nuevos datos, no sé, vamos a decir, digamos que el tiempo es la medida del movimiento, diría Aristóteles, ¿verdad? Ok, pero nos llegaron nuevos datos de la relatividad de Einstein, por ejemplo, y decimos,
¿Será solo el movimiento? ¿Podría ser una dimensión o no? Y bueno, ya podemos, como, ya ahí está la metafísica descriptiva. Y para contestar algo rapidísimo, alguien dijo, no es cierto, Craig se sostiene en la teoría A. Craig se sostiene en la teoría A, pero Craig, y aquí, de hecho aquí tengo el libro, por aquí está, eh, Tiempo y Eternidad, de William Lane Craig. Eh, Él sigue sosteniendo una teoría A, pero utiliza una interpretación de, de la teoría de Albert Einstein que no es la comúnmente aceptada, sino que él utiliza otra tesis donde el tiempo sí puede ser absoluto. Entonces, nada más para aclarar ahí, pero sí es un poco más difícil en este tiempo que se acepte esa como mayoritaria, pero podría ser cierta. Lo que acabas de decir, porque a mí me encanta decir, y sí, claro, Aristóteles decía que el tiempo es la medida del cambio, pero a mí me encanta salirme con esto que decía mi querido San Agustín. Cuando me preguntan qué es, no sé qué es, pero cuando nadie me lo cuestiona, realmente sé qué es. Mi segunda pregunta, esta me encanta y me fascina, dice, ¿cómo crees que serían estos personajes como Aristóteles o Santo Tomás de Aquino si hubieran estado en esta época actual? Me encanta imaginarlo. Yo le cuento como una anécdota que cuando yo voy, y no es que me crea el gran conocedor de las ciencias, pero cuando yo voy a la librería o así, normalmente me compro un libro de filosofía y dos de ciencia, de alguna ciencia ahí. Entonces, me parece que algo así era Aristóteles, a mí me parece, porque normalmente se le pone como el padre de la metafísica, pero también fue el padre de la física, el padre de las taxonomías, de básicamente de la zoología, de un montón de ciencias. Aristóteles es el padre. Entonces era una persona que su misma metafísica, o sea, se le llama así metafísica por la forma en que se le dio el nombre a sus libros y todo eso, ya más o menos por ahí sabrán. Pero en realidad, por ejemplo, él siempre se basó en la observación. Básicamente, en la observación era su punto de partida y pues yo me los imagino a Santo Tomás y a Aristóteles. Yo sé que acá algunos estarán, otros no, de acuerdo. Yo creo que ellos harían filosofía científicamente informada en ese tiempo. No en el sentido de que son cientificistas y que nieguen todo lo que... No, simplemente les encantaría saber todo lo que sabemos hoy para seguir especulando sobre las causas últimas de la realidad. O sea, yo también de repente, y no solamente en estos personajes tan importantes dentro de la filosofía, que es Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, sino también me pregunto cómo serían los 12 apóstoles, el Señor Jesucristo en esta era. Y algo que me encanta, que dice mi querida licenciada Mariluz, si estás por ahí, te mando un beso, que se lo dijo un sacerdote que se llama Fran Núñez, le dijo que el Señor Jesucristo no vino en este tiempo porque a nosotros nos toca como revelar ese secreto, conocer, enseñar. Entonces, como cada cosa tiene su espacio y su momento. Mi siguiente pregunta sería, ¿crees que en el punto de partida metafísico es importante para un abordaje filosófico? Claro, claro. Bueno, para la pregunta de que si soy hegeliano o no, no necesariamente, pero algunos dicen que tiendo más al estilo hegeliano y creo que esa pregunta justamente responde eso de paso, porque claro que el comienzo metafísico tiene mucho que ver, porque a ver, una crítica que se le hace al materialismo, Bruno Galeano, que por acá lo deberán de conocer, es que el materialismo parte de una categoría que no es, vamos a decirlo así, no es fundamental. O sea, la materia como tal, entendiéndola, no sé, digamos que átomos, por decirlo así. Si decimos los átomos son los que componen todo, o sea, eso no necesariamente es así, porque si decimos ¿y qué causa el átomo y bla, 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 y nos vamos a los campos cuánticos, no se sabe de qué están compuestos los campos cuánticos. Podrían ni siquiera ser físicos, básicamente. De hecho, se considera que probablemente no sean físicos. Entonces, las categorías en las que se tiene que basar la filosofía son categorías que primordialmente, al menos yo eso sí lo guardo un poco con la tesis clásica, así, ojalá que compartan todos los entes.
y partir, por ejemplo, de la materia o de lo físico. No, materia me parece más ambiguo el término, pero digamos, a partir de lo físico, como es ese todo es físico. Me parece que es partir y hacer una metafísica errónea de base, porque justamente aquí vamos a compartir con Aristóteles, lo físico se nos presenta de muchas formas, pero en realidad no conocemos qué es lo físico en el fondo, lo que diría Aristóteles de la materia. Aquí yo hablo de lo físico. Entonces, me parece que el inicio metafísico, ya sea partir del ente en tanto que ente, en lo que se presenta, etcétera, cambia todo. Y ahí yo lo que sí creo es que, por eso considero que la metafísica generalmente es probabilística. Ah, es Daglio, hola Daglio. Me parece que la metafísica es probabilística en el sentido de que lo que no se puede resolver es más o menos lo que hablábamos aquella vez en aquella llamada. Si algunas categorías del ente, de las que yo parto para hacer metafísica, son del ente o son una combinación entre el ente y mi cerebro interpretando esa realidad. Entonces, claro que el punto de partida es importantísimo porque podemos caer en un realismo ingenuo o en un total idealismo o en un realismo crítico, que algunos realistas ingenuos dicen que también es un idealismo, pero, ¿verdad? Esa es. Ingenuo, le digo ingenuo porque así se le suele decir, no en un sentido despectivo, ¿verdad? Pero sí, el comienzo metafísico nos deriva puede derivar depende de donde yo parta, en una inmanencia, como llaman muchos tomistas, o no, ¿verdad? Un realismo clásico. Hay una pregunta medio interesante que quiero realizarte que pone el público. Dice, ¿la metafísica es probabilística? O sea, un porcentaje sea por una cosa y un porcentaje que sea por otra. Ahí hay un tema. En el momento en que nos abrimos a la posibilidad de que algunas categorías no sean propias del ente, básicamente, vamos a ver, voy a poner un tema muy sencillo, pero que puede iluminar eso muy fácil. Existen los pájaros, por ejemplo. En la Biblia se toman como pájaros en algunos textos a los murciélagos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el criterio de clasificación para decir que era un pájaro era que volara. Entonces, si vuela es pájaro. Ok, pero con el criterio actual, no sé, de emplumado, yo no sé, ciertos criterios que le puedan agregar ahí, ya el murciélago no es un pájaro. Pero entonces, lo que llamamos pájaro existe como clase natural, independiente de mis categorías mentales, o es entre en parte de la realidad, porque obviamente para clasificar tú quieres la realidad, a ver qué características tiene, y también de un criterio de clasificación. Entonces, en el momento en que yo me abro a que pueda haber una combinación entre realidad y criterio de clasificación, tengo que admitir que tal vez mis criterios o mis categorías podrían estar erradas. Y en ese sentido, toda metafísica sería probabilística. No se podría medir, ¿verdad? La probabilidad de ser cierto o no, pero en el sentido de que podría fallar alguna categoría. En la metafísica más contemporánea vendría a ser esa la posición, que las aproximaciones son así. Bueno, es posible, es plausible y así. Y me encanta esto porque ahorita que te estoy escuchando hablar, me acuerdo perfectamente que cuando hablamos sobre el ente tiene 4 modos de ser y dentro de ellos podemos encontrar el ente como accidente, como como categoría, como verdad y falsedad y como acto y potencia. Todo ente tiene que tener esto. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué conceptos consideras que podrían revisarse gracias a los nuevos descubrimientos científicos? Ay, esto está muy bueno, o sea, estaríamos como cambiando conceptos. Eso está buenísimo. Y le voy a decir el primero. Yo escribí un ensayo para uno de mis cursos. Ahorita respondo una pregunta aquí que dice, si fuera así no se podría hacer ciencia, pero después de esto. El, en uno de mis cursos hice un ensayo para intentar ubicar la potencia de alguna manera. O sea, ¿hay alguna manera en que podamos, si la potencia es un modo de ser, o sea, tiene algún tipo de densidad ontológica, si se quiere, actual, ¿verdad? Eh,
¿cómo la ubico? O sea, en el fondo, ¿cómo la ubico? Y bueno, esto es un tema donde yo rechacé la potencia hace como un año y resto, ¿verdad? Porque consideré que no había forma de establecer la existencia de la potencia. Sin embargo, un artículo ay, se me da el nombre de este autor, ahorita lo menciono, pero detesta a Hegel. Pero bueno, el artículo lo que menciona es que la energía, nadie sabe qué es la energía. Básicamente todos en los videos dicen energía, 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 capacidad de hacer un trabajo, ojo, capacidad de hacer un trabajo, ya ahí podemos ir viendo que, y qué es eso, ¿verdad? Que esa capacidad de hacer un trabajo. Entonces, eh, resulta y sucede que en este texto se expone que la energía está entre la física y la metafísica. Y básicamente lo que el autor va a decir es que la energía es básicamente una propiedad que permite el cambio. Ojo, está bien interesante. Y hay básicamente un ejemplo. Si yo veo este libro va a tener, vamos a ponerle un numerito, y ese numerito va a ser la energía. Y esa es la capacidad de cambiar que va a tener ese libro. Entonces, un ejemplo, yo que hago metafísica un poco más informada por la ciencia, diría, y por eso volví a aceptar la potencia, porque encontré que en la energía podría estar la potencia. La potencia podría ser lo que llamamos energía, básicamente, que sería una propiedad de los campos cuánticos para cambiar, básicamente. Entonces, por ejemplo, a mí eso me encanta. Hay gente que dice, no, eso no, porque la metafísica solo se basa en ciertas cosas y no puede ser informada. Bueno, para mí sí, por lo que le digo, las capas de la metafísica, y me parece que la potencia podría ser la energía, básicamente. Y esos son algunos de los conceptos en que creo que la ciencia podría iluminar algunos conceptos metafísicos. Aquello que no encontramos y que hablamos tan abstracto, quizás no es tan abstracto, sí está ahí, y es la energía. Entonces, por ponerle un ejemplo, eso. A ver, porque me acaba de volar la cabeza. ¿Tú niegas que existe la potencia? ¿No estaríamos cayendo en lo que el contrario de Aristóteles, los famosos megáricos, rechazaban? Rechazaba la potencia antes, porque consideraba que la potencia era una forma de hablar, una virtud dormitiva, le llamaba yo en un video, por ejemplo. Eh, yo digo, le doy a alguien un té de alguna hojita y esa persona se duerme porque ese té da sueño. Y yo le digo, ¿por qué por qué la persona durmió cuando se tomó ese té? Ah, porque ese té da sueño. ¿Y por qué da sueño? Bueno, porque ese té tiene una virtud dormitiva. Entonces, eso es un ejemplo que se pone históricamente para dar a entender que es una explicación redundante. Entonces, básicamente yo consideraba la potencia como una explicación redundante. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque tiene potencia hacer eso, básicamente. Entonces, bueno, y también la rechacé durante un tiempo porque consideré que no había forma de ubicarla empíricamente. Porque usted sabe que, bueno, en lo que hemos conversado, tengo una tendencia a buscar confirmaciones empíricas de las cosas. Y ahora que encuentro que empíricamente podría haber una relación entre la potencia y la energía, entonces creo que es razonable considerar la potencia también porque tiene mucho poder explicativo. Para usar los términos como fragilidad, ese tipo de términos que son potenciales, un vaso es frágil, tiene una inclinación a ser frágil, eso sería potencial. Entonces creo que ayuda mucho a explicar la realidad, tiene mucho poder. Pero bueno, ahorita que te estoy escuchando, me vuela cada vez más la cabeza pero por ejemplo, sabemos perfectamente que está el principio de causalidad, ¿no? Y aparte está también el principio de causalidad proporcional. Y esto va mucho de la mano, porque la potencia está sujetada a la naturaleza del ente. O sea, por ejemplo, uno como ser humano no tiene la potencialidad de volar, ¿no? Porque dentro de mi naturaleza no está eso. Entonces, obviamente la potencia está limitada por la naturaleza del ente. Entonces,
están como sujetas. Y también podemos ver, aunque la potencia no es empírica, porque yo, como tú, bueno, hemos estado platicando y yo sé que tú postulas un fundamento, una línea filosófica empirista y yo una línea filosófica realista, y yo estoy suscrita que no todo es materia, pero por ejemplo, estas cosas como la potencia que existe entre la nada y la, y el acto, o sea, la realidad, ¿dónde las concibes tú? La potencialidad inicialmente, como dice aquí Jair, dice, en física, energía es la facultad de la materia de realizar un trabajo. Y sí, justamente si nos fijamos, la potencia es la capacidad, es un poder causal, básicamente. Las entidades tienen un poder causal. Ahora, la discusión vendría, y esto está en la enciclopedia Herder, por si lo quieren consultar ahí, está en que Aristóteles no está claro del todo en qué es la potencia. Si la potencia es un modo de ser o una capacidad, básicamente. ¿Cuál sería la diferencia? Si la potencia es un modo de ser, por ejemplo, yo estoy aquí sentado, eh, podría ser que exista otro yo de pie, otro yo caminando hacia la puerta, otro yo, como un modo tenue. Esto lo dice Carlos Hernández, ese término, y me gusta porque creo que es muy bueno. Es un ser tenue, un modo de ser tenue donde están contenido todo lo que puedo llegar a ser. Está la semilla, pero en modo tenue está ya el árbol, ¿verdad? Y se va actualizando, porque ¿para qué Aristóteles plantea esto? Para resolver el problema de Parménides, de la nada nada viene. Si la semilla llega a ser árbol, ¿cómo es que esa semilla puede llegar a ser árbol si las propiedades del árbol son totalmente diferentes a las de la semilla? Habría empezado a obtener propiedades básicamente de la nada, ¿verdad? Entonces, para resolver esto, él plantea la potencia, pero en el libro de la física plantea la potencia más como voy a plantearlo así, lo plantea más como una capacidad ligada a las propiedades actuales del ente, básicamente. Pero en la metafísica, en alguna parte, que no lo recuerdo ahorita, él plantea la potencia como un modo de ser. Entonces, no queda claro, eso queda mucho a la interpretación de los autores y de los investigadores de Aristóteles, pero eh, al menos mi tendencia es más a la que él menciona en la física, o sea, una capacidad que es suficiente actualmente en el ente para producir un efecto y no provendría de la nada, y aquí vendría la cuestión, porque ahí sí me voy con Fabro, todo es participado del ser y en el ser está la mayor riqueza en cuanto a propiedades que puedan existir. Entonces no es que vienen de la nada, todo es prestado del ser básicamente, todo es participado del ser, entonces no vendrían de la nada. Pero sí me inclino más a esa capacidad que es como más inmanente en el ser, en vez de ese arbolito como fantasmal, digamos, que se va actualizando, esa no me gusta tanto. Considero que están más, si tuviera que escoger, o en la mente de Dios y siendo participadas, más que así, que como ese arbolito. Wow, me encanta que estemos desarrollando un poco de Aristóteles aquí. Y sí, claro, cuando Aristóteles agarra la tesis de Parménides, porque también agarra la tesis de Crátilo, y encuentra el punto medio porque obviamente, bueno, si no han leído el poema de Parménides, los invito a leer, o se dice que es o no es, ¿no? Y pensar es igual a ser. Me encanta esa parte. Y vemos ahí que él postula que nada viene de la nada y que siempre está, o sea, siempre está en acto. Al caso contrario de Crátilo, que él dice que nada está en acto, todo está en movimiento, pero cuando vemos eso, porque si rechazamos o aceptamos cualquiera de las dos, estaríamos rechazando tanto la veracidad como la falsedad. Me gusta muchísimo esto porque estaríamos rechazando también lo que sería la realidad inmediata. Y algo que me llamó muchísimo la atención de lo que dijiste, porque sí, claro, este Aristóteles dice que
la potencia es la capacidad de no ser a ser ahora. Y sí, claro, cuando habla sobre los 4 modos de ser del ente, otra vez, entra ahí, ¿no? Como uno de los modos de ser del ente es como potencia y acto, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención y creo que aquí va a volar todo el panel es de que si tú postulas que todo, ahora sí que dentro de las líneas filosóficas, el ser es como, bueno, en tu línea filosófica, pues el ser sería la materia, porque todo ente contiene. Entonces yo quiero preguntar, me refiero al ser con minúscula. Yo quisiera preguntarte esto, entonces tú postulas que el ser con mayúscula, la causa primera, el motor inmóvil, pa pronto Dios, tiene materia. Un tema que yo estoy haciendo como un sistema metafísico, lo estoy digitando, lo tengo ahí, cuesta un montón porque cualquier cambiecito hay que cambiarlo, todo tiene que coincidir, pero tengo una situación, me inclino más por la creatio ex materia, o sea, yo considero que nada puede dar lo que no tiene, básicamente. Entonces, por ejemplo, si la causa, vamos a ver, yo lo planteo por dos líneas. La energía es la capacidad para cambiar y es una propiedad, yo lo planteo así, de los campos cuánticos. Los campos cuánticos tienen la propiedad llamada energía, que les permite cambiar, porque básicamente todas las partículas son excitaciones de los campos cuánticos. Ahora, justamente esa propiedad que es la energía es participada, todos los entes participan de esa propiedad. Usted, yo, este libro, no encontramos absolutamente nada de los entes conocidos que no tengan energía. Entonces, eso quiere decir, ojo, porque mucha gente dice, es que vemos que todo tiene acto, todo tiene potencia, todo tiene accidentes. Claro, pero también todo tiene energía, porque no puede ser una propiedad metafísica. Entonces, si todo tiene energía, quiere decir que tiene que haber algo con energía que les haya participado la energía, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, esa propiedad que es compartida por todos los entes conocidos, viene gracias a los campos cuánticos. Los campos cuánticos participan la propiedad energía con todos los entes conocidos. Ahora, pero no creo yo que los campos cuánticos sean la causa última sola. Yo creo que hay una causa última de un tipo energético de este estilo, y estaría la causa última intelectiva, pues yo también creo una causa última intelectiva. El tema sería el siguiente. Nosotros tenemos conciencia, los humanos tenemos conciencia. Esa conciencia no puede venir de la nada. El materialismo tiene un problema para explicar de dónde viene la conciencia, porque plantea que de la no conciencia surge la conciencia. Eso violentaría el principio de Parménides de que de la nada nada viene, básicamente. Pero si esto no puede ser participado de los campos cuánticos porque no son conscientes, básicamente, entonces tendrían que ser participados de otra cosa. Entonces, para mí, las entidades todas participan de una propiedad de conciencia, en más o menos nivel. Aquí me suscribo un poco a la tesis del panpsiquismo, pero no a la forma habitual. Básicamente, el panpsiquismo va a decir que hay unas protoconciencias chiquititas que cuando se juntan forman una conciencia grande, que es la de nosotros. Para mí eso también violenta el principio de Parménides, básicamente. Entonces, para mí hay una conciencia grande, más bien al inicio, que opera sobre los campos cuánticos, y por eso nosotros participamos tanto de la propiedad energía como de la propiedad conciencia. Sí creo que hay protoconciencias, por ejemplo, en un animal tiene una conciencia en menor grado, pero también una partícula tiene una cierta protoconciencia. ¿En qué sentido? De cierto modo, reacciona al entorno. Es la forma más primitiva, digamos, de conciencia, si se quiere. Entonces, por ahí va mi tesis. Mi tesis es una creatio ex materia, pero no planteo que la materia sea la única causa de los entes. Creo que se necesita una causa
consciente. Vas a decir que no, tú no te postulas a un materialismo y sabemos perfectamente que el materialismo asume y establece que el ser es la materia, que todo es materia, valga la redundancia, y sabemos que la materia es el principio de potencia, generación y corrupción. Entonces, obviamente, estaríamos diciendo que si todo es materia, no hay permanencia. Y ahorita tocaste un punto muy importante porque obviamente sabemos, porque lo que primero que se nos presenta es aquello que podemos en el orden del conocimiento, es aquello que percibimos por medio de los sentidos. Pero sabemos que la materia como tal, lo que percibimos automáticamente, por decir así, es corruptible, es dinámico, es cambiante, es divisible, es corruptible. Entonces debe de tener algo que permanezca, que le dé esa identidad. Entonces yo quisiera preguntarte lo siguiente, porque no me queda muy claro. Entonces, porque tú estás diciendo que postulas, nada viene, eso todo creyente lo va a creer, todo creyente, bueno, incluso no creyente también postula eso y lo acepta por default, pero dices que nada tiene lo que no es recibido. Entonces, como todos tenemos materia y todo lo que conocemos y percibimos, más bien o sea, obviamente por evidencia que se muestra por sí mismo, vemos que es material. Entonces, ya no me quedó claro. ¿Dios es materia o no es materia? Y si no es materia, entonces, a ver, explícanos eso. Bueno, sí, claro. Para Aristóteles está la materia segunda y la materia primera, o la materia prima, básicamente, ¿verdad? Sin embargo, Aristóteles va a considerar que la materia prima es pura indeterminación. Y yo no estoy de acuerdo con eso, básicamente. Eh, el tema sería el siguiente. La materia conocida, yo diría que es lo físico, básicamente. La materia segunda es lo físico, básicamente. Pues es con lo que nos encontramos diariamente. La materia con una forma determinada que no sabemos cuál es el sustrato último del que toma ese modo de ser. Ahora, la materia prima para mí son los campos cuánticos, pero no me parece que sean pura indeterminación. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto aristotélico de la pura indeterminación, porque me parece que nada que sea pura indeterminación puede existir, porque para cualquier cosa que exista va a tener aunque sea una determinación, o sea, una propiedad, algo le tiene que ser propio para existir. Entonces, yo lo que planteo es que la materia prima, lo que Aristóteles llama materia prima, son los campos cuánticos, básicamente. Y la materia segunda es lo físico, o sea, lo que surge, por ejemplo, los átomos, las moléculas, la biología, etcétera. Porque lo físico surge de los campos cuánticos no son lo físico. ¿Se entiende? La diferencia es esa. Los campos cuánticos serían la materia prima de lo físico, pero no son lo físico. Materia prima, la materia prima. O sea, aquello que se esconde detrás, o sea, Aristóteles dice que se nos muestra la materia de muchas maneras, pero no encontramos cuál es la materia prima real, ¿verdad? Para mí la materia prima real son los campos cuánticos. ¿Por qué tienen forma? ¿Por qué los campos cuánticos llegan a ser de cierto modo? O sea, se comportan como partícula, como ser humano, como animal, ¿verdad? Cuando se unen en muchas partículas, porque toman justamente la forma, si se quiere, voy a hablar en términos más aristotélicos, del intelecto puro, o sea, básicamente de Dios. Pero el intelecto puro para mí está ligado a los campos cuánticos, básicamente. Opera sobre los campos cuánticos. Y esas formas, lo que Aristóteles llama formas, para mí son, digamos, las cualidades, los números, etcétera, que están en la mente divina, o sea, en esa entidad intelectiva, todos esos, las propiedades, tanto cualitativas como cuantitativas, están en ese intelecto como información. Al ese intelecto operar sobre los campos cuánticos, se generan entes ilemórficos, si se quiere, vamos a hablarlo así, que tienen una parte de esa conciencia universal y tienen una parte de materialidad también. Yo sé que eso es un poco confuso porque casi nadie lo ha planteado. De hecho, yo creo que yo soy el único que lo plantea de esa manera, pero creo que siguiendo la evidencia podría ser el caso. Podría ser el caso básicamente así, Majo, creo que para hacerlo más sencillo, la realidad sería análoga a un humano
el humano tiene una mente que opera sobre un cerebro. Para mí no se puede reducir la mente al cerebro de forma absoluta. Entonces, así como la mente opera sobre el cerebro, Dios opera sobre los campos cuánticos y genera los entes ilemórficos de la realidad, más o menos. Que por ejemplo, bueno, es que estamos agarrando muchos términos aristotélicos y esto cada vez está poniendo muy bueno. Yo quisiera preguntarte lo siguiente, porque Aristóteles dice que la forma o la sustancia es el alma del ente, del hombre. ¿Qué sería el alma en tu filosofía? Claro, el alma sería una propiedad emergente de una cantidad de, una estructura justamente de entidades físicas, pero el alma no sería física per se, sino que vendría a ser como el panpsiquismo. Cuando se junta cierta cantidad de entidades protoconscientes, surge una conciencia. Entonces, podemos tener conciencia porque emerge de cierto cúmulo de entidades unidas gracias a que participan de la conciencia universal, básicamente. Entonces, para mí emerge, no está, la de Dios sí está antes, evidentemente, pero la mía no. Pues yo sí creo en una dependencia, de cierto modo, entre el cerebro y la conciencia, básicamente, porque hay bastante evidencia, digamos, de que sí sucede. Entonces, por ejemplo, en el plano del cristianismo, porque sé que mucha gente podrá preguntárselo, en el plano del cristianismo, pues ese cuerpo incorruptible del que se habla en la resurrección de los muertos, básicamente, vendría a ser un cuerpo material, justamente, nada más que incorruptible. Incorruptible en el sentido de que es una cosa nueva, básicamente, ¿verdad? Una nueva tipo de materialidad, si se quiere. Pero siempre, para que exista conciencia, debe estar sobre un sustrato, básicamente, material, si se quiere. Y como ya nos estás hablando mucho del panteísmo, yo quisiera preguntarte entonces qué diferencias, porque al final de cuentas, bueno, ahorita si no, tú me corriges, porque al final de cuentas el cristianismo no postula un panteísmo, sino un teísmo, y sobre todo más un teísmo clásico. Entonces, ¿tú cómo traes esta línea filosófica sobre esta deidad y la acomodas en el cristianismo? Digamos, yo no creo que yo soy Dios, bueno, por decirlo así, sino que, a ver, y es que hay un punto importante, yo hablaba de eso con el profe, Fabro también, algunos consideran que tiene cierto panteísmo, porque ¿cómo es eso de que participamos del ser y el ser nos, a ver, todo es porque es participado del ser, pero lo que pasa es que ellos no lo explican, pero si lo empiezan a explicar o buscarle formas, de hecho, Carlos Hernández es de la idea de que el universo, por ejemplo, es simplemente Dios que degrada una parte de su ser y crea el universo. Ojo, es otra, alguna gente no lo admitiría, pero en mi caso no es panteísmo en el sentido de que no es que todo sea Dios, porque Dios es justamente esa conciencia universal. Cuando digo universal me refiero a que lo permea todo, o sea, es la capa última de la realidad, la que opera en última instancia, pero no lo es todo, o sea, yo no soy ese Dios, pero sí participo de la conciencia gracias a que la causa última tiene conciencia. En ese sentido, más tipo Fabro, ¿verdad? No tanto de yo soy Dios, de la billetera es Dios y la planta es Dios, sino que justamente podemos participar de conciencia porque hay una causa primera que ya tenía conciencia. De otro modo se viola el principio de Parmenides. Ok, no, sí, claro, o sea, porque nosotros también postulamos que Dios tiene intelecto y voluntad, eso sí, pero no como el hombre, pero sí en una forma absoluta y perfecta. Plantear lo siguiente, yo es que creo que desde la filosofía no puedo saber si es perfecta, si es omnibenevolente, si es... creo que desde la filosofía tenemos un límite, digamos, al que podemos conocer. Esto algunos filósofos no lo van a compartir conmigo, evidentemente. Algunos creen que yo por la filosofía puedo saber que Dios es bueno, que es omnibenevolente. Yo no creo eso. Yo creo que a lo más que podemos llegar es que puede haber algo, un intelecto originario, que tal cosa, pero esas otras propiedades no creo. Creo que eso ya es ámbito teológico. Entonces, yo lo único que podría decir es, creo que sí podemos llegar a que tiene cierta conciencia, de que tiene la capacidad de discernir o elegir entre elementos para poder producir las entidades,
y poder causar, evidentemente, ¿verdad? Pero no creo que pueda ir más allá. Lo demás lo dejo en el plano teológico puramente. Y sí, creo que no se puede llegar hasta ahí con la pura razón. Ujú. Pero, por ejemplo, esto sí me lo vas a comprar. Sabemos perfectamente que el efecto siempre está comunicando algo de la causa. Entonces, Ujú. y esto lo habló Platón, por ejemplo, sobre los trascendentales, que sería lo bueno, lo bello, lo verdadero y lo uno. Y tú cómo dirías que nosotros podemos llegar a la verdad, a lo bueno, a lo uno, a lo verdadero? La verdad, le compro la tesis a Aquino, claro, creo en el Verum y en el Veritas. El Verum sería el mostrarse de los entes. Los entes tienen algo de verdad en el sentido, yo antes no lo aceptaba, pero bueno, me convencieron de que sí es una buena tesis. Los entes tienen algo de verdad, o sea, se muestran tal y como son, y en ese sentido ese es el Verum brota del ente básicamente hacia afuera, y el Veritas es cuando mi intelecto se conecta, digamos, con ese verum que se me está mostrando y lo conoce, lo desvela, lo adquiere, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que el ente es verdadero, sí, claro, en ese sentido, pero ojo, porque en el tema del ente como bueno, no es bueno moralmente. Cuando el Santo Tomás y, bueno, los tomistas hablan de bueno, no hacen referencia a bondad moral, básicamente, sino que se refieren como decía Arturo, que pone unos ejemplos muy buenos, la verdad me parecieron. Este cuchillo es bueno para cortar, es bueno, pero no quiere decir que es moralmente bueno. En ese sentido, yo diría que los trascendentales, puedo comprar algunos de los trascendentales, pero no creo que haya uno en el que yo pueda decir que pueda derivar una bondad moral absoluta. Diría que es un poco más complicado, pero sí creo que puede tener muchas perfecciones, sí, 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 sí. Pero me parece más difícil establecer eso que establecer que es actual o otras cosas. Ujú. Que Aristóteles sí agarraba decía que lo verdadero como lo uno lo compraba de Platón y también lo bueno. Fíjate que ahorita que estás hablando, muchas veces se confunde, bueno, que estás hablando sobre lo bueno, muchas veces se confunde sobre lo bueno ontológico. O sea, y acabas de hacer, todo en cuanto existe es bueno porque es ontológicamente hablando, pero moralmente no. Esto que me encanta, voy a citar a Ramos, porque esto lo escuché de él y lo aprendí de él. Él decía que todo ser humano, dignidad, solamente porque nacer somos, o sea, todos ontológicamente nuestra dignidad vale lo mismo, pero moralmente no valemos lo mismo. Entonces él decía, y hacía esta comparación, porque obviamente éramos un grupo de creyentes, que moralmente el ser humano no vale lo mismo, porque no voy a comparar a un ladrón con el Señor Jesucristo, que nosotros ponemos totalmente al Señor Jesucristo como el varón perfecto. Me estoy refiriendo a los creyentes. Entonces, obviamente sí hay una distinción dentro de la ética y la moral a comparación de la ontología. Sí, porque obviamente todo en cuanto existe es bueno porque es. Me encantó esto que nos acabas de compartir, mi querido Ilan, y también para los que no conocemos los términos, empezaste desarrollando sobre ex materia, creación ex Esta materia. materia. ¿Nos Ujú. podrías explicar un poquito más sobre estos términos? Porque se escucha mucho de ex nihilo. ¿Y cuál es la diferencia entre ex materia y ex nihilo? Por favor. Claro, claro. Yo quisiera iniciar con algo porque yo a pesar de que por dogma de fe puedo aceptar una creatio ex nihilo, en sede filosófica no me parece que sea lo más razonable. ¿Por qué? Bueno, hay que saber que ningún filósofo ha llegado a la creatio ex nihilo por la filosofía, sino que ha llegado por la teología. Por ejemplo, la creatio ex nihilo se desarrolla principalmente a partir del siglo II y es el siglo II después de Cristo, evidentemente. ¿Qué significa ex nihilo? Básicamente desde la nada. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, si planteamos las causas aristotélicas, los tipos de causa,
no es que no tenga ningún tipo de causa, sino que carece de la causalidad material, ¿verdad? Pero tiene una causa eficiente. Bueno, eh, no hay no es que diga que sea falsa, sino que no me parece la mejor opción, al menos a mí. Eh, Eso es la creatio in nihilo, pero se desarrolla en un plano teológico. Cuando Santo Tomás en Eternitate Mundi habla del universo, él no defiende la creatio ex nihilo y no inicia defendiéndola con argumentos filosóficos. Él empieza citando al Génesis. Y ojo, una interpretación del Génesis, porque hay interpretaciones del Génesis donde dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía. No necesariamente es en el principio Dios creó los cielos y la tierra como desde la nada. Hay expertos en hebreo que se decantan por una o por otra. El Génesis no nos enseña necesariamente ni creatio ex nihilo ni creatio ex materia. Hay interpretaciones abiertas. Ahora, ¿qué es creatio ex materia? Creatio ex materia es la posición de que Dios crea el universo conocido a partir de una materia primordial que ya existía junto con él, básicamente. Entonces Dios le da forma y hace las cosas a partir de ahí, pero no necesariamente la crea desde la nada. Y hay una tercera opción que me gustaría poner, porque también se menciona por ahí, pero a veces me causa cierto problema, por eso me decanto un poco más por ex materia, es la creatio ex deo, que es la que implica que Dios crea desde sí mismo. Yo durante un tiempo la he considerado, todavía pienso, sigo analizando, pero me parece que es complicado porque si Dios puede mutar su propio ser al punto de degenerarse en materia, entonces Dios podría desaparecer eventualmente, porque Dios podría convertir toda su existencia en materia y dejar de ser, básicamente. Pero entonces eso haría que Dios no sea eterno, básicamente. Entonces, y que sería mutable totalmente. Entonces, yo me decanto por una creatio ex materia, y a eso me refiero a que hay una especie de materialidad originaria que estaba junto con Dios, básicamente, desde el inicio. Y desde ahí opera. ¿Por qué? Otro motivo, voy a dar el último. Si Dios no tiene materia, lo material, si Dios no tiene materia, Dios no puede degenerar en materialidad. Pero de la misma manera, para que algo sea causa de otra cosa, debería de compartir al menos una propiedad en común. Y entre la materialidad y Dios, digamos, yo sé que el intensivo va a decir, es que no comparten la materialidad, pero comparten el ser. Básicamente eso es lo que comparten. No me queda claro, o sea, no entiendo a qué se refieren con eso. No sé qué quieren decir, digamos, sinceramente. Entonces creo que al no compartir propiedad con la materia, porque ¿cómo Dios puede generar algo inmutable si no tiene la propiedad de la mutabilidad? Entonces, para mí, la respuesta más consistente es que crea a partir de una materialidad. Todo lo que nos acabas de decir y la verdad es de que creo que nos ha quedado súper claro el día de hoy tu postura filosófica, no tanto un materialismo, sino que es como más como lo más fundamental, como la materia prima, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Lo que tú pones y postulas. Muchísimas gracias, mi querido profesor Ilan Jiménez, por habernos acompañado el día de hoy aquí a La Verdad con Majo. ¿Algo que quieras comentar antes de despedirnos? Bueno, primero agradecerle por el espacio, por haberme invitado acá. Me ha gustado compartir, comunicarle mis ideas. Sé que al inicio no son fáciles de digerir, pero por un efecto psicológico, todo lo que es distinto y nuevo o contrario a lo que yo tal vez vengo creyendo, es difícil de digerir. De hecho, a veces he visto que hay personas que no me entienden y tienen la capacidad de entender a Fabro, pero les digo algo y no. Y es más por el extrañamiento de las ideas que por el hecho de que las ideas no tengan sentido. Mucha gente tiende a rechazar la idea distinta porque dice, no, esta es mi posición. Ahora, aclarar una cosa, yo hago una división muy radical entre sede filosófica, sede teológica.
Si alguien me dice, yo creo en la creatio nihilo, creo que es la interpretación bíblica correcta, etcétera, no hay ningún problema. Para mí, la, la, la parte teológica, yo sí soy, y me han llamado fideísta de cierta manera en algunos casos. Yo creo que la parte metafísica o filosófica no tiene por qué calzar con la parte teológica. Yo puedo creer una cosa en sede filosófica y otra en sede teológica, pero no en el sentido de que las dos verdades puedan coexistir. No estoy diciendo que pueda existir la doble verdad, sino que puedo decir, esta tesis, utilizando la herramienta de la razón puramente, me parece muy consistente. Pero, bueno, en última instancia, si tengo que seguir un dogma de fe, digamos, una persona es católica y tiene que aceptar la creatis nihilo, no hay ningún problema. Tampoco es que es irracional en sede filosófica, simplemente yo soy el que considero que no es la mejor opción. Pero sí, yo hago esa división muy tajante y estoy más con Santo Tomás en el sentido de que él sí subordinaba de cierta manera la filosofía a la teología. Creo que también a veces hay excesos, al menos para el creyente. Yo sé que acá tal vez haya personas creyentes, otros no, pero el creyente, yo contrario al tomista, no hago esa. Yo sí creo que tiene que haber una cierta libertad. Yo no puedo agarrar un modelo metafísico súper rígido y luego con eso intentar leer las escrituras, porque las escrituras tienen que permitírsele hablar, también no le puedo imponer un modelo metafísico ahí. Y si tengo que ser un tomista, sería tomista del Aquino que en sus últimos días. En sus últimos días, Santo Tomás no comía bien, ya no escribía, y le preguntaban por qué, ¿verdad? Y uno de las personas más cercanas a él se le acercó bueno, Santo Tomás quiso quemar todos sus libros, la Suma y todo eso. Y él le dijo que por qué. Y Santo Tomás le dijo que porque había tenido una experiencia mística que le mostró que todo lo que había escrito es paja. Entonces, si tengo yo que ser algún tipo de tomista, no porque crea que es paja en el sentido de que no sirve, sino que creo que por sobre la especulación filosófica, que es bonita y es muy interesante y fructífera, pero creo que en última instancia para el creyente importa más esa experiencia de fe, compartir su fe con las demás personas, ese tipo de cosas. Y en ese sentido estoy con Santo Tomás. Cualquier especulación obviamente es paja comparado con una experiencia, la experiencia de Dios, la experiencia de fe y la experiencia con los hermanos, digamos, de la iglesia. Sí, claro, sabemos perfectamente que dentro de la teología o dentro del cristianismo lo más importante es la fe. Claro que sí, o sea, no rechazamos la fe, incluso es lo más importante, porque hay un verso bíblico, y lo voy a citar, que dice lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces sí necesitamos creer que Él existe, creerle a Él también. Algo que me llamó la atención, y por aquí van a decir que me encanta hacer amarranavajas, es de que tú dijiste que ningún filósofo puede asegurar que realmente pueda explicar el ex nihilo de forma filosófica. Déjame decirte que yo conozco unos cuantos que sí podrían sostenerlo. Sería una buena charla, hablar si sí o no Sí, se puede sí, sí. hablar. Pero por ahí regresamos. Un gusto a todos. Quien tenga alguna pregunta o quiera saber más, alguien puso que quería saber más del tema. Yo con mucho gusto les comparto mi posición. Mi posición simplemente es no es que yo quiera crear un nuevo modelo para sentirme superior a Santo Tomás o a Aristóteles. Sí, de hecho, ellos son mis fundamentos para el mismo modelo. Simplemente es en la parte donde no quedo satisfecho con la respuesta que dieron, intento plantear una alternativa. Pero para mí, el modelo metafísico actual más potente podría ser perfectamente el fabriano, digamos. Entonces, sí, eso y no, de verdad, muchas gracias a todos, ahí estamos y espero que nos veamos de nuevo en alguna ocasión. Claro que sí, y sobre todo que tengamos otra vez una plática filosófica como esa noche. Estuvo re buena, la verdad, me Sí, sí, encantó. sí. Estuvimos hablando de varias posturas filosóficas y me encantó algo que dijiste, que dije, es halago, es insulto.
Majo, ¿realmente sabes lo que dice, No, sí, señorita? sí, sí, me parece que sabe. Le voy a ser honesto. Las personas que conozco que han recibido clases, digamos, de teísmo clásico en general con el profe Ramos, casi todas me parecen muy buenas. O sea, me parece que está haciendo muy buen trabajo porque saben bastante. Lo conocen bastante y a pesar de que a veces he discutido algunos puntos, de verdad, eh, me gusta que se puedan defender y eso me parece bien. Eso quiere decir que está haciéndolo bien, Jonathan. Verdad es que es muy buen maestro. Y también tengo como maestro mi querido Raúl, Carlos Raúl Hernández, y también soy alumna ya también de otra licenciada en filosofía que es mi querida Mariluz Barrera. Así que, cómo no voy a dominar términos filosóficos y por todos lados estoy lleno de filósofos, ¿no? Entonces, Buenísimo. muy bueno. Y espero por ahí que pronto me den teología para que ya esté yo bien capacitada. Muchísimas gracias, mi querido Ilan. Que Dios te bendiga. Gracias por haber venido a La Verdad Igual. con Majo. Eres bienvenido cuando gustes aquí. Y estaría padrísimo un día a ver si se anima mi querido Jonathan Ramos o Carlos Raúl a platicar contigo sobre esto del ex nihilo. Sería padrísimo ver si se puede Claro, sostener claro, claro, solamente en la teología o también por medio de la filosofía. Estaría padrísimo. claro. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy aquí en La Verdad con Majo. Les recuerdo que este espacio es dedicado exactamente y que podamos responder por qué creemos en lo que creemos y tener herramientas de eso. A todas aquellas personas que estuvieron la horita aquí conmigo, bendiga y me los guarde muchísimo. Los amo en el amor de mi Señor Jesucristo. Y recuerda que esto es La Verdad con Majo. Amo a todos mis Majo lovers. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Los amo.